Muy buenos días desde Australia, buenas tardes en Ecuador. Me encantaría que se presentara a nuestra audiencia ya que estamos grabando esta interacción y contarle un poquito de usted, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en esta audiencia hablando de un tema que me apasiona. Me presento a ustedes. Soy Anita Fernández desde Ecuador, maestra por profesión y por vocación, ¿no? En mi vida, en educar, encontré la pasión de mi vida. Me encanta, desde chiquitita creo que fue mi pasión. Siempre supe que iba a ser maestra. Eso es algo que tuve claro toda mi vida. Mi primera profesión es ser educadora de párvulos y confieso aquí ante ustedes que en ella llevo alma, corazón y vida. Me apasionan los bebés, los chiquitos, poder trabajar en esta primera infancia que considero es la más importante en la vida del ser humano, poder formarlo en esta primera fase. Como yo lo digo siempre, cuando un bebé nace, nace puro. Todo lo que el medio ambiente, los padres les transmitimos, le enseñamos, tenemos la oportunidad de cogerlo, de moldearlo, de enseñarle. Es una oportunidad que no tienes, decía mi mamá, nunca hay una segunda oportunidad para la primera impresión. Y realmente era un tema que a mí me apasionaba porque que me sigue apasionando, que no pierdo esa magia, que no pierdo ese amor, que vivo realmente con estos bebés. La vida a mí me puso muchas responsabilidades y muchos retos. Y en el camino seguí estudiando para nivel básico, para nivel universitario. Me fui formando porque también considero que la educación, doctora, es el único camino para el cambio. Qué hermoso escuchar a la doctora Anita Fernández porque de alguna forma dentro de este proceso educativo de autoformación como líder, usted además es presidente de la Fundación de Mujeres Sin Límites y obviamente nos está educando a nosotras porque para mí personalmente como científica nunca en mi vida pensé lograr educarme. Lo importante es que ser líderes en un contexto educativo, no solamente como madre, usted siempre habla de que incluso esta primera infancia es una responsabilidad no solamente de la familia, pero del entorno, ya sea social, escolar, un sistema. ¿Usted nos puede contar por qué es tan importante en forma práctica tener educación como una inversión real? Mira, la educación es realmente, si tú no apuestas a la educación en un país, estás directamente afectando el futuro de ese país. Es por eso que en el momento en que nosotros estamos viviendo, yo tengo muchísimos temores. Yo estoy haciendo muchos escritos a los que están manejando la educación, porque tengo un gran temor de que por falta de conectividad ante la situación en la que vivimos, esta educación no pueda llegar realmente a todos. Y mi preocupación, porque si bien es cierto, no tenemos otra forma en este momento que estudiar que en línea, ¿cuántos niños no tienen acceso a conectividad? Yo lo he visto aquí en mi país, niños que por tener conectividad están subiéndose en árbol, caminando kilómetros para poder alcanzar algo de conectividad y alcanzar la posibilidad de estudiar. ¿Y qué pasa? Me pregunto yo, ¿en qué medida estamos, el riesgo que estamos corriendo, si es que más temor tengo por las niñas? Porque como no existen los instrumentos para estudiar digitalmente, la conectividad que le corresponde a las alcaldías de todos los gobiernos, que se preocupen, ellos se deben dejar de preocuparse por otras situaciones. Se ponen ahorita en esta situación a comprar mascarillas, porque esto es un escenario para la corrupción también. Cuando se tienen que preocupar por la conectividad, por dar conectividad a los últimos rincones. Pero hoy viene otro factor, que es el que yo temo muchísimo, el que las niñas
Porque en una familia, realmente en el mundo en el que vivimos, y si tenemos que decidir, porque no tenemos suficientes computadoras, porque no tenemos conectividad, o que uno en la casa tiene que estudiar, ¿qué van a decir en los rincones donde todavía piensan que hay que educar al hombre? Porque él es el que va a hacerse cargo de una familia, porque él va a ser el proveedor. ¿Y acaso no van a haber márgenes de niñas sacrificadas para que pueda estudiar el varón? Es algo que a mí me tiene extremadamente preocupada y que lo exteriorizo en donde estoy, porque sería gravísimo, ya lo dijo la UNESCO, que Latinoamérica tiene, con esto vamos a retroceder 10 años de educación. Esto es terrorífico realmente lo que está pasando. Y ojalá que la matriculación de niñas no disminuya, porque si es que eso está en riesgo, es gravísimo lo que está pasando y tenemos que reaccionar. Y es verdad, doctora, que ante esta situación, en primer lugar está la salud, en segundo lugar la economía y en tercero o en cuarto lugar está la educación, pero debería estar en el mismo nivel, con el mismo nivel de importancia. Cuando hablamos de salud, hablamos de educación para la salud. Cuando Correcto. hablamos, o sea, en educación está todo. En la educación está el prevenir. Tenemos que educar para prevenir una enfermedad. El mismo hecho, todas estas situaciones que han ocurrido y que esto ha sido un escenario perfecto para la corrupción. No sé qué pasa en Australia, pero aquí este fue el escenario perfecto. El COVID fue el pretexto para que los políticos se dejen ver. Es que ahí también tiene que ver la educación, no robar, no coger lo que no es tuyo, no pegar, no matar. O sea, todo es educación. Entonces la educación tiene que estar en primer plano. Correcto, y sobre todo como usted los describía al inicio de esta conectividad y este diálogo que a mí me encanta. Yo tengo el privilegio, doctora Anita Fernández, de verla toda la semana. Para mí me inspira mucho porque igual al estar en su país, yo sé su capacidad de transformación y como usted dice, está preocupada de todos estos factores identificados en forma muy analítica y sistemática. Yo sé que usted también está ocupada. ¿Qué quiere decir? Usted acciona, no se queda solamente en la crítica. Y así como se crearon las condiciones perfectas para la corrupción, yo creo que nos da el espacio perfecto para el liderazgo de la mujer y no tener límites. ¿Cómo usted daría un ejemplo en la educación digital? ¿Cómo ve usted, obviamente, una vez que tengamos el acceso, ya el niño no se sube arriba al cerro, ya tiene acceso en la casa? ¿Cómo usted ve que las familias pueden responder o los padres pueden responder a esta necesidad esencial como herramienta de progreso? ¿Cómo lo ve usted? Mira, casualmente, como maestra, te lo digo, cuando uno iba al aula y traían sus alumnos, los padres endosaban la responsabilidad al maestro, como que la responsabilidad era de uno de educar y deslindaban. Los niños pasaban 8 horas con nosotros y ahora valoran mucho más el trabajo de un maestro. Pero ahora que los niños están en casa y que no es pedagógico, porque eso de ahí hay que irlo mediando. Yo estoy viviendo la educación en línea con una hija pequeña que tengo y no es pedagógico tenerla 4 horas sentadas escuchando clases. Entonces, esto de aquí hay que irlo mediando poco a poco y no se trata de que les den menos horas de clase, sino que yo propongo que exista un sistema, por ejemplo, en el aula de mi hija hay 30 niños. Yo propongo que haya un tutor porque en estas dificultades tenemos que ver las oportunidades. Entonces, yo veo una oportunidad muy grande en que los padres pueden apoyar, en que las escuelas primero pongan un tutor por cada 5 o 10 niños. Entonces, que monitoreen y que el tiempo que no pasan conectados, aprendamos o enseñemos a los chicos a investigar. Enseñemos a leer. Esta es la oportunidad de que ellos puedan analizar, de que se hagan más responsables. Pero esto no lo vamos a poder lograr si nosotros no nos encargamos de capacitar a los maestros.
Eso es un punto medular. Los maestros no están preparados para la educación en línea porque todo nos vino de repente y en un mes fueron entrenados. Esto tiene que ser un proceso porque el COVID no vino para irse en 2 meses. Vamos a tener que convivir con esto varios años. Entonces tenemos que organizarlo. Los gobiernos deben apostar a la educación, deben organizar. La cabeza tiene que organizar las cosas porque ¿qué es lo que está pasando en los países? Las prefecturas, que se llaman acá, las prefecturas, las alcaldías, todas las autoridades elegidas se ponen a comprar mascarillas, a comprar pruebas de COVID cuando no les corresponde. Tiene que haber una cabeza que dirija. Los alcaldes de todas las provincias, dedíquense a la conectividad, que eso es importante, provean lo que tienen que proveer. El agua, la luz, lo que les corresponde. Las prefecturas, preocúpense del emprendimiento, de producir la tierra. Si no nos preocupamos, que cada quien haga lo que tiene que hacer. Tiene que haber una cabeza que organice. Y esos presupuestos de educación, cuidado, bajan los presupuestos de educación. Por el contrario, tienen que subirlos. Correcto, Tienen que subirlos. porque la inversión en sí dentro de esta pandemia y ha demostrado que el enfoque es crear un ecosistema virtuoso. Y el ecosistema que usted acaba de describir, obviamente tenemos lo que le llamamos la economía digital. Entonces, la economía digital, para que ese niño tenga oportunidades productivas futuro, no es como aprender y apagar un computador, pero cómo pensar, cómo dialogar con sus padres, cómo dialogar con la comunidad, cómo generar un modelo sustentable para lograr un crecimiento en conjunto, porque tampoco usted sabe que hay varios pueblos que tienen que mandar a los niños a la ciudad, pero hoy con la pandemia va a pasar años que a lo mejor los niños tampoco pueden atender la escuela en forma normal. Entonces, ahí qué herramientas o habilidades usted cree que ese docente debería contar, porque ellos también son padres. El mayor descubrimiento a nivel mundial es que los docentes digitales o los docentes que se le impuso este trabajo este año están estresados, están incapacitados de manejar un equilibrio de trabajo y vida familiar. ¿Qué le recomienda a usted como experta en educación manejar esos equilibrios? A todos los directivos de todas las instituciones educativas privadas y a las autoridades, para las autoridades públicas, tienen que invertir en capacitar a los maestros, porque estamos hablando de una educación regular para un niño regular y aquellos niños que tienen capacidades especiales, ¿quién está pensando en ellos? ¿Qué estrategia estamos utilizando? Mire, a mí me apasionan los niños con capacidades especiales. Cuando yo tengo un aula donde tengo 15 niños, 14 totalmente regulares y un niño con alguna capacidad especial, en mi concepto, a mí quien me necesita más es el uno, no los 14, que no es la regla que utilizan todos los maestros, porque para mí ese niño es el que demanda más reuniones con todo el personal, más trabajo, una planificación extra, porque él necesita una atención extra. Asimismo, cuando tengo un niño con una capacidad superior, que regularmente en un aula de clase es como el niño malcriado, porque claro, no es que tú le das una hoja y el niño es tan inteligente que la termina rápido, entonces empieza a pegarte con el lápiz, a molestarte. Pero si tú eres una maestra capacitada, a ese niño no le haces una, sino 3 hojas, y no iguales, diferentes, con diferentes dificultades, porque tiene que, entonces hay maestros que no están preparados para poder sacar adelante en la aula regular. Y si ahora estamos hablando de manera digital, primero tenemos que capacitar a los maestros. Yo propongo un sistema de que aparte del maestro que está manejando el aula, haya tutores que puedan manejar y monitorear a los niños y que se implemente además un sistema de investigación, que enseñemos a pensar, porque no se trata de completar horas. Ya el solo hecho de estar 4 horas no es pedagógico.
no es Correcto. atractivo. Entonces tenemos que aprovechar en este sistema, lograr hacer niños investigativos. Algo que yo admiro de usted y que ahora estoy con una sed de conocer, de poder investigar esta ciencia a la que usted se ha dedicado 20 años y que usted me ha dado a probar un poquito. Tengo sed, tengo mucha sed por saber, por investigar. Ahora yo mismo me meto, veo, saco tiempo de donde no tengo. Me apasiona haber vuelto a las aulas a estas alturas de mi vida porque realmente uno no se debe cansar de aprender. Pero claro, tenemos que aprender, los padres, por ejemplo, tenemos que ser parte. Es verdad que muchos chicos deben saber más de lo que yo le pueda enseñar porque ellos nacieron en la tecnología. Ellos son nativos tecnológicos, como decía mi amiga Ana Onhold. Pero a nosotros nos tocó aprender porque ya no teníamos otra opción. Pero sí es la oportunidad de poder compartir, de poder saber qué te tocó, de qué manera empezamos a hacer sus folders, porque eso es lo que a ellos los va a respaldar, la parte organizativa, que el padre se involucre. Y este tema de que se vuelva más investigativo, que los chicos puedan investigar y completar horas de trabajo con proyectos que ellos desarrollen y que no sea frente a un conmutador, sino que empiecen a usar su creatividad, que no todo se lo den hecho. Mira, nosotros tenemos que, las autoridades, los directivos, tienen que prepararse porque nosotros no estamos listos a regresar a un aula de clase. Este tema tiene que analizárselo bien. Imagínense las escuelas privadas que podrían, en el mejor de los casos, tener unos 10 lavatorios, una escuela de 500 niños. Imagínense para que se laven 3 veces al día las colas y el distanciamiento para lavarse las manos 3 veces, porque eso tiene que, a eso nosotros estamos regresando, y el distanciamiento social. Quizás tengan que tomar decisiones de poner lavatorios fuera de cada baño, lavatorios portátiles, quizás ahí nace otra oportunidad para otros emprendedores, quizás puedan ir el lunes, miércoles y viernes un grupo presencial y martes, jueves y sábado otro grupo para poder, tenemos que preparar, las autoridades tienen que estar preparadas y enfocadas y con el presupuesto necesario para hacer las implementaciones necesarias, porque el mundo nos cambió. Esto Correcto. ya Y no esta regresa. transformación digital, Anita, ¿cómo ves tú de alguna forma, y yo sé que siempre tú lo aconsejas como educadora experta, es cómo tú manejas esa educación emocional? Porque hay una organización, coordinación física, una coordinación educativa con sus recursos, su objetivo de aprendizaje, pero hay un aspecto muy importante con esta pandemia. ¿Cómo nosotros manejamos estas emociones de la incertidumbre como un proceso educativo? Porque acá en Chile, bueno, en Chile, porque estoy en Australia, hablan mucho de formalizar la educación emocional en momentos de crisis. ¿Cuál crees tú que sería como la mejor estrategia para los padres, profesores y directivos que estén escuchando? Mira, hay algo que manejamos los maestros con nuestros alumnos y es el apego. Ese apego que tú logras con tu alumno. Según la UNESCO, se establece, por ejemplo, la influencia que tiene un directivo de una escuela en sus alumnos. Un directivo de una escuela en sus alumnos es el 25% una influencia en su vida. Un directivo, imagínate cuánto influencia la maestra con la que estás todos los días en clases, positiva o negativamente. Entonces, primero es la preparación. Este maestro que está educando tiene que estar totalmente preparado para este reto digital. Pero aparte, tenemos que tener un apego con nuestro alumno, que no lo vamos a lograr con 30 alumnos. Tenemos que tomarnos el tiempo de estar así con usted, si es que no se puede físicamente, cara a cara y decirle, Carol, me encanta tu trabajo. Sentir, me encanta, me parece tu respuesta súper acertada. Sabes que me encanta cómo vas súper peinada, que haya un apego, que haya una identificación. ¿Por qué es tan frío? Mira, una expresión de mi hija es decir, mami, no me gusta porque es como tener clases con una pared.
Mira esta expresión. Wow, qué fuerte, ¿eh? Es fuerte, es fuerte. Entonces, emocionalmente tenemos que manejarlos, porque al comienzo, cuando no sabíamos cómo subir, cómo pegar el deber, cómo no sabíamos los procedimientos, hubo una desesperación en mí y obviamente se la transmitía yo a ella, obviamente, porque nosotros transmitimos esto. Pero hay que serenarse, hay que tranquilizarse, porque lo que tú digas, lo que tú pienses, ellos lo toman al pie de la letra. Y si dice, esto no sirve, para ellos no sirve, porque Correcto. tú también tienes una influencia muy grande en tus hijos. Entonces, es tranquilizarnos un poco, aceptar la situación como está y tenemos que estar inmersos en la educación digital. Esto de aquí tenemos que aprenderlo porque otra opción no tenemos. Nuestros hijos tienen que aprender, pero nosotros tenemos que involucrarnos. Mira que el COVID no ha traído solo cosas malas. En mi vida ha traído muchas cosas buenas. Yo, por mis ocupaciones, yo tenía mi casa a control remoto. Ahora aprendí a controlarlo, a ver cada esquina de mi casa, cada espacio. A mí me ha servido muchísimo, muchísimo. Para mí ha traído cosas positivas y con la bendición de Dios tengo salud, mi familia, pero estoy muy involucrada en mi casa, estoy muy involucrada con la educación de Isabel, porque para mí era muy cómodo que ella tenga profesoras particulares. Ahora su profesora particular soy yo. Ahora ella me espera para poder enseñar cómo subió los deberes y ella llega y me encanta que me enseñe lo que ella ya solita está logrando. Y bueno, en francés no la puedo ayudar porque no sé nada, pero en inglés la apoyo. Y entonces, Entonces, como yo no sé, ella tiene que aprender sola. Entonces tiene más responsabilidad. Entonces se mete y averigua y confirma y ella misma ve la solución porque tiene que ser así. Entonces, que tengan serenidad, que tengan tranquilidad y que si es que es necesario hacer un curso para poder dominar cosas que no dominan, eso a ti te va a dar seguridad, te va a dar a ti tranquilidad y todo está aquí. O sea, si tú quieres saber cómo funciona PowerPoint, está aquí en una computadora. O sea, todos los tutoriales los podemos ver. No correcto. necesitas Entonces, ni siquiera. como usted también lo ha dicho muchas veces y usted acciona mucho con sus redes, acciones matan los miedos. Accionar mata la incertidumbre y esas acciones estructuradas sistemáticamente requieren un marco pedagógico. Y pedagogía, obviamente usted que es la experta en primera infancia, no es pasarle lápiz y papel, sino que las acciones de los adultos en su entorno, si yo estoy desesperada, mis hijos van a estar desesperados, ¿no? Al mismo tiempo, Anita, ¿cómo usted que es bien consciente y un ejemplo a seguir, con Mujeres Sin Límite usted ha podido lograr lo que llaman en Ecuador como un trueque, ¿no? He visto muchos Sí, trabajos de sus mujeres sí. con un proceso educativo de cooperación. Usted toma acción, usted no está tomando un pizarrón como maestra, sino que usted acciona en la comunidad. Sí. Sí, esa fue una solución. Mira, una de las grandes cosas que ocurría era la parte alimentaria y nosotros somos un país rico en tanta producción y escuchar con mis líderes que decían que se pudre la yuca, que se pudren los productos, cuando acá no tenemos tomate, cuando acá el tomate está carísimo y en una conversación con la comunidad surgió que qué tal si cambiamos los productos de la sierra con los productos de la costa, porque nosotros morimos por el tomate y no lo tenemos y nosotros nos hartamos de arroz y ellos mueren por el arroz. Entonces vino Esmeraldas que nos trajo pescado, que ellos no tienen pescado, y vino Esmeraldas y les trajo coco, y ellos por un coco morían. Entonces, tú no tienes idea lo que una idea así formó. Hicimos un trueque, llevamos 5, el 11 hacemos uno nacional con 9 provincias y el 16 hacemos uno aquí en Guayaquil con 9 provincias. Entonces, finalmente, aquí no hay plata. Volvimos a la época de antes y cambiamos los productos. Imagínate que cambiamos un borrego con un chancho de Wow. manera simbólica, pero fue algo fantástico. Y lo que vamos a hacer ahora en Quito y en Guayaquil, que son las ciudades más grandes,
ellos van a traer un poco de el baile típico de Ambato, del baile típico de Tungurahua, y vamos a hacer como un compartir y una unión de las comunidades. Porque nosotros, un país tan rico, no podemos morir por alimentos cuando los alimentos se están perdiendo en en los sembríos. Entonces nosotros empezamos a llamar a las prefectas, que es a las que les corresponden, empezamos a googlear a todas las prefectas mujeres y claro, ellas nos hicieron eco y ellas nos ayudaron porque nosotros no tenemos transportar, eso nos cuesta y no tenemos, pero ellas tenían la posibilidad de coger sus camiones, los carros y todo. Entonces nos pusieron gasolina, los choferes, los camiones, los productores tenían los productos y los hemos canjeado. Hemos hecho 5 con muchísimo éxito como una respuesta a la necesidad alimentaria que era uno de los problemas que nos aquejaban. Entonces, la cuestión es accionar, la cuestión es ver la manera cómo nos solucionamos. Imagínense que nosotros estábamos a punto de hacer nuestra cumbre mundial de mujeres y gracias a muchas empresas privadas que nos habían permitido financiar esto, pero esto no se dio, nos dieron parte de ese fondo en productos para nosotros poder llegar. O sea, esas mismas firmas nos usaron, nos utilizaron como medio para nosotros poder hacer llegar por las líderes comunitarias. Y es así como se ha hecho un trabajo muy lindo. Le cuento que a mí me ha servido mucho. Nosotros llevamos ahorita más de 120 live porque la cuarentena se hizo cientena y los hemos mantenido porque eso también nos ha ayudado a todas a poder salir de esto siempre con un tema nuevo, con una opción de que siempre hay algo más que hacer, que aquí no se acabó el mundo, que quizás aquí está Pero comenzando doctora, nuevamente. Pero doctora Anita Fernando, usted tiene una capacidad muy hermosa que en Latinoamérica no se ve mucho, que es usted actúa dentro de la inclusividad y la diversidad. Los mismos live, cuando ustedes van a Instagram, ustedes pueden seguir a doctora Anita Fernández. Ella tiene mucho material educativo basado en la experiencia, muy lúdico. Yo la verdad es que nunca en mi vida me había abierto tanto al emprendimiento de la mujer cuando fui a Ecuador. La capacidad técnica, la capacidad de liderazgo, la capacidad política de Anita es tan grande porque sus acciones te están educando. No es una líder de la palabra, sino que es una líder desde el alma. Ella empieza a educar de momento que te va explicando paso a paso. Yo les cuento a la audiencia que, por ejemplo, yo nunca me ponía make-up, maquillaje. Nunca, porque la verdad es que como científica se supone que uno se sienta atrás y está dando artículos y libros, pero llegué a Ecuador con mujeres líderes latinoamericanas, con mujeres que no reconocía porque uno no tiene ese entorno. Anita tuvo la facultad de unir más de 1000 mujeres líderes, imagínense la energía de solamente estar ahí, expresidenta, senadora, premio Nobel. La verdad que yo así recién estoy tratando de entender dónde estuve. Y doctora Anita Fernández me educó de tomar muy en serio el liderazgo y es por eso cómo nosotros podemos fomentar a las niñas, a las jóvenes que quizás crean que nada es posible. ¿Cómo lo ha hecho Anita? Porque yo he sido testigo de la capacidad de convocar tantas mujeres líderes. Sí, la verdad es que lo he hecho con mucha pasión y en algún momento ni siquiera dimensioné lo que estábamos logrando, lo que fuimos capaces de mover. Entonces, esto sembró muchas semillas, doctora, muchas semillas, porque ocurrió algo, no solamente que las ponentes fueron a exponer y se acabó, ocurrió una catarsis que llegó a las ponentes y las ponentes transmitieron al público. Eso lo sentí yo así, así lo sentí en cada cosa. Es muy difícil mantener 2 días a 1.200 personas lleno la sala, sentadas, eso es muy difícil. Y se dio, entonces, porque cada una puso todo de cada una, porque quizás no lo tenían preparado, pero al ver se transmitieron con la energía y fue una catarsis impresionante. Entonces, esto me abrió nuevos retos, me dio nuevas dimensiones, descubrí algo que me apasiona, me di cuenta, soy una ávida de buscar las líderes mundiales, las busco, las investigo, si es que es necesario viajo y las voy a ver para poder, porque estoy convencida de que juntas podemos dejar una huella en este mundo.
Fantástico. Y esa huella, también existe la huella educativa digital. Sería fantástico, doctora Anita Fernández, que nos invite un poco. Lo esencial es educarse en primera instancia, pero usted Sí. también es una aprendiz activa. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer el curso Salud Digital? Usted que está con ese compromiso diario de responder a la crisis mundial y la crisis que no va a desaparecer en un par de meses, como usted bien lo ha dicho, va a ser a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos educar a mantenernos sanos? Mira, conocer sobre la salud digital, conocer que entender que prevención es el único camino que va a dar las soluciones después de haber vivido las crisis más altas que he vivido en mi vida, de ver desayunar todos los días sabiendo que murieron 2, 3, 4 personas de mi entorno y es como que mañana le toca a este y mañana y como que el tema era todos los días y que no habían camas, que vivimos una crisis y que no estábamos preparados para una situación como esta. Y cuando tomé la decisión, porque yo no lo entendía al comienzo y ahora siento, no sé cómo lo voy a hacer, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer, cómo implementar en este país la prevención de la salud. Tenemos ya las herramientas, estoy preparándome en eso. No me es fácil porque nunca en mi vida pensé meterme en medicina, nunca estuvo en mi mapa. Pero ahora estoy muy ávida de conocer, de saber y sobre todo muy ávida de implementarlo porque entendí que esta es una manera de mejorar el mundo por medio de la educación y de la educación en salud digital, porque todo está inmerso y por eso es que yo estoy tan atraída, es preparar a la comunidad y sobre todo que todas tengan derecho a esta educación en el mismo nivel, que eso es lo que a mí más me Correcto. atrae, que el que tiene también va a acudir a este servicio, que el que no tiene también tiene, porque sabe que el COVID, aquí murieron hombres muy ricos, no vio bolsillo, no es que los muertos, aquí no hubo la posibilidad de salvarse porque colapsó el sistema de salud, porque no estaban preparados. Entonces, sí, es cierto que nosotros debemos tener hospitales, camas, que no puede ser que se muere uno para poder desocupar una cama y que ocupe otro. Eso es grave, pero vamos a poderlo solucionar si es que nosotros prevenimos, si Correcto. implementamos una educación de prevención. Aquí nadie se está preocupando de esa parte, se están preocupando de las pruebas, de comprar mascarillas, de ver el escenario perfecto para la corrupción, cuando realmente necesitamos. Yo toda la vida he rechazado los puestos públicos y me los han ofrecido varias veces porque no es el camino, porque yo soy una convencida de que desde la parte social, desde la parte privada, podemos dejar una huella. Yo huyo a eso porque amo mi libertad. A mí mi libertad no me la quita nadie. Entonces, pero sin embargo, siento esta responsabilidad y tocaré las puertas que tenga que tocar para que entiendan que la necesidad de una prevención de salud es necesario y que con muy poco valor podemos dar el primer paso para poder implementarlo y que ellos sean los gestores de haber implementado un sistema de salud digital y que esto en el camino se vaya implementando de acuerdo a las necesidades, pero sueño con el día en que todo el mundo tenga derecho a la salud. Qué fantástico, porque el derecho fundamental de un ser humano, el desarrollo humano, es educar para no mantener en un proceso vacío de ignorancia violento, porque la violencia llega desde la ausencia de educación. Y esto viene varios procesos cognitivos. Puede ser un proceso continuo para tener la educación de ejecutar la autonomía, como usted muy bien lo dice, yo no estoy preparada a poner mi libertad dentro de un paradigma, ideología que me puede prevenir crecer como persona. Y ese balance de autoeducarse y una educación formal, donde vienen todos los modelos pedagógicos, técnicos, científicos, sociales, nosotros podemos llegar de alguna forma a tener una persona sana. ¿Por qué? ¿Qué significa la educación? La educación es la herramienta para tu libertad. Si es por eso que usted lo hace tan claro, Anita, porque usted puede conversar con un niño de 2 o 3 años con el proceso de apegamiento, pero también tiene un apegamiento intelectual.
espiritual, yo diría, con las líderes mundiales, porque ese pegamiento no solamente significa abrazar a un niño, significa accionar tu preocupación, tu atención, tus emociones hacia un ser humano que está creciendo. Y por eso la prevención viene de la mujer embarazada y de esa postnatal, que muchos países no tienen ratificado el postnatal para las mujeres trabajando. Entonces, en Chile hay una discusión ahora en emergencia que las mujeres no tienen derecho a cuidar a sus niños, están obligados a seguir yendo a trabajar. Entonces, uno se preocupa, ¿cómo vamos a cuidar la próxima generación si la primera infancia necesita el apegamiento de su madre y su padre? Entonces, ahí vienen los conocimientos científicos, que yo la felicito públicamente, doctora Anita Fernández, de que usted ha logrado entender que la educación, obviamente pedagógica, que es formal, que no ha demostrado en el mundo entero ser la arma más potente de hacer un ser humano libre, también tiene que estar saludable esa persona para poder efectivamente ejecutar su derecho fundamental de ser libre, ¿no? Definitivamente es una meta que me la he impuesto en toda esta situación del COVID, ha nacido y que es muy posible. Tenemos todas las herramientas, doctora. Yo no puedo dejar, y públicamente lo digo, la doctora Carol Hullin es una de mis mentoras porque realmente saber todo el trabajo que ha venido haciendo, investigando, descubrir la solución de la salud. Venía 20 años atrás sin saber lo que se venía, sin imaginarlo siquiera que un enemigo invisible podía paralizar al mundo entero. Y esto no es una necesidad de Chile, no, es una necesidad mundial. Y si yo puedo gestionar para que eso se implemente en nuestro país y después por medio de nuestras embajadoras, ¿por qué no? Porque siempre a las pioneras les es mucho más difícil, pero después va a conectar y a conectar y a conectar porque eso funciona y ya todo el mundo va a querer estar en este sistema, empezando por la salud, por lo que estamos viviendo, pero después implementarlo con la educación porque hay tanto que hacer. Correcto. ¿Y por qué? Porque generan entornos de alguna forma positivos y progresistas y constructivistas para que ese proceso de educación sea facilitado no solamente con un docente preparado, pero también los apoderados, los padres, la comunidad. Porque hoy la pandemia nos dio a conocer, y siempre conversamos de esto, Anita, que en Chile existe la cazuela de pollo y vacuno, pero en Ecuador existe otra cazuela que solamente las personas de Ecuador hacen. ¿Nos puedes contar qué hacen con la cazuela en Ecuador? Bueno, acá es riquísima la cazuela de pescado. No sé si usted se fue probándola, pero tiene verde, tiene maní, tiene pescado. Es delicioso, es Oh, uno de los platos más exquisitos. y esa cazuela de pescado, usted sabe que hay una semántica científica, social y política que podemos nosotros ayudar a todo ecuatoriano o todo chileno también de mantener su identidad. ¿Por qué es tan importante esto, doctora Anita Fernández? Y la felicito por abrir su corazón, abrir su mente con todo su equipo, porque hoy tenemos riesgo de la pandemia, sobre todo en la lucha de las vacunas, y toda una lucha tecnológica que pueda perder la esencia. Podemos gastar todo nuestro presupuesto en comprar la vacuna, en vivir arriba de la pelota, pero no ponemos un equilibrio a prevenir para no utilizar la vacuna. ¿Me entiendes? Entonces, eso se hace solamente mediante educación. Y usted es testigo que la educación abre mente, porque también usted también estudia Derecho. Sí, ya estoy en mi último año de derecho, doctora. Eso lo empecé hace 4 años. Cuéntenos cómo es esa experiencia, por qué también decidió como maestra de primera infancia, muestra que usted habla con sus actos, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad es que lo único que yo decidí en mi vida que quise con pasión fue poner un jardín de infantes. La situación económica de mis papás no permitía, aunque sabían que era mi sueño. Y por eso es que cuando yo empecé mi jardín de infantes, lo empecé en la escuela, en la casa de mis padres, que es ahora donde tengo mi gran jardín y que ahora está construido un edificio magno, un edificio de primer orden. eh,
eso es lo que yo quise con pasión, con amor. Y bueno, cuando empecé tuve 7 niños en la casa de mis padres y luego se multiplicó y ahora es la institución de estimulación temprana más reconocida en el Ecuador, Aventuras en Pañales se llama. Pero la vida en el camino me puso muchos retos que me quitó de esa burbuja, porque como que yo vivía en una burbuja, porque educar niños es impresionante. Yo me veo joven no por la edad que tengo, sino porque creo que me le robo toda la energía a todos esos bebés y eso literalmente creo que de verdad es así porque vivo mucho eso, pero en el camino, ese que yo daba el tiempo completo a mi jardín de infantes, que ahora tiene ya 22 años de haber sido creado, pero tuve más responsabilidades, tuve que en el camino Dios me puso responsabilidades que no busqué, pero que tuve que asumirlas y una de esas responsabilidades fue porque mi esposo tenía un estudio jurídico pequeño, pero él creció mucho, es un hombre también muy reconocido acá en el país, pero los hombres son buenos, él es excelente abogado, puede ser el mejor del país, pero no son buenos administradores. Entonces, el negocio de él dejó de ser una tienda y ya todo el Ecuador lo buscaba por los resultados de sus defensas. Tuvo defensas famosísimas, las más famosas de aquí que han pasado aquí en el país, las manejó él con victoria. Entonces, me dijo Anita, siempre él hacía lo suyo y yo lo mío, y de noche moríamos de amor. Y él me decía, Anita, hazte cargo de la oficina, ven 3 meses a poner un poco en orden, porque ya tú subías a la oficina de él y era en el tercer piso, y desde el primer piso había gente sentada en la escalera esperando para que los atienda. Entonces, eso fue la historia y fui a ayudar inicialmente. Estaba todo patas arriba, los hombres son pésimos administradores, fui a poner orden. Ese lugar donde él atendía era un lugar alquilado. Así que una de las reglas que puse ahí, a ver, Héctor, tú de verdad quieres que yo me haga cargo de esto. Yo tengo mucho que hacer, pero si aquí tú vas a decir una cosa y yo otra, entonces, mi amor, yo me voy y seguimos muriendo de amor de noche que nos vemos. Me dice, no, Anita, aquí está bien, está bien. Bueno, ok, yo aquí te pongo sueldo. Tú con ese sueldo nos mantienes. Y el resto yo lo distribuyo. Entonces cogí las riendas de ese negocio y lo saqué de un lugar alquilado, me metí en una deuda de oficina. Cuando usted venga le voy a enseñar, es un estudio jurídico ahora hermoso, lo puse con toda la tecnología. Y tú no puedes mandar lo que no conoces. Correcto. Entonces tomé la decisión eran muchos los abogados que trabajaban ahí, yo manejaba solamente la parte administrativa, pero eran muchos temas y me empezó a apasionar los problemas de toda la gente. Y yo decía, cada vez que yo llegaba de noche y tomaba el café con mis hijos, hablábamos de las locuras que hacía Daniel o lo que se le ocurrió a Ariana y les contaba esas historias. Pero cuando estaba en el estudio, y digo, yo vivía en una nube rosada porque ahora las historias eran la madre que la botaron de la casa, los hijos, historias terribles que pasaban todos los días. Y digo, las historias de mi vida cambiaron y mi vida fue tomando otro rumbo. Y ahí fue cuando yo decidí, al año que estuve administrando el estudio jurídico sin abandonar las otras cosas que yo tenía, decidí meterme a estudiar leyes. Fue difícil, me ha sido difícil porque yo manejo 5 empresas y ponerme a estudiar a estas alturas, hacer los papers de madrugada, ha sido un reto grande. Eh, He estado a punto de dejarlo 2 veces y mis hijos me han impulsado, mami, no, tú puedes. Mi mamá me decía, cuando yo empecé, ella vivía y me decía, tú vas a ser abogada, Anita, eso como que lo estoy viendo. Qué Porque yo lo hermoso. médico, y bueno, ya me faltan 5 o 6 materias, no cojo muchas materias. El primer ciclo, hecha la estudiosa, cogía 7 materias, me quedé en 2. Entonces me di cuenta que no podía con tanto. Entonces los siguientes ciclos cogía 2, 3, que era algo que lo podía manejar. Y sin apuro fui terminando. Ya estoy a punto de unas 6 o 7 materias y termino, doctora.
Ay, qué emocionante, porque yo no sabes cuánto te entiendo. Tú sabes que yo terminé magíster en Derecho el año pasado. No sé cuántas veces tenía, y hoy con la pandemia entiendo a las personas que ven solamente una nube negra, que no ven solución. Yo creo que tú eres un ejemplo maravilloso y a mí me inspira mucho porque he tenido el privilegio de ver tu proceso de aprendizaje en las últimas semanas en salud digital y tu mente es brillante porque cuando se concentra crece igual que una flor, ¿no? Y tú como educadora debes verlo con los niños también. Yo me he Pero mire, dedicado, lo importante es que no hay reto que tú no puedas afrontar. correcto, O sea, yo correcto, nunca me imaginé estar estudiando términos de salud, estar metida en el idioma mundial de salud o cosas así. Y realmente el ser humano es capaz de todo, es capaz de correcto, todo. correcto. Y Es a la edad que solamente sea, correcto, no tiene límite. Y es por eso que tú se llama Mujeres sin Límites. A mí realmente lo has demostrado. Yo cada vez me emociono porque es primera vez que escucho por qué estás estudiando Derecho. Bueno, yo estudié un magíster en Derecho para respetar la dignidad humana. Y no, en mi caso fue mi vida real. Y como muchas veces tú has visto un poco a nivel de datos, nací mujer, indígena y pobre, me hubiese quedado donde nací, me hubiese tomado 180 años salir de ese círculo vicioso. Me tomó 10 años al venir a este país que invirtió en mí y en 10 años ya estaba haciendo un doctorado en informática en salud y un postdoctorado en inteligencia artificial. Entonces, también soy un ejemplo vivo de lo que tú haces, Anita, que es educar desde la primera infancia. A mí nunca me faltó el amor, tuve una mamá y un papá que me amaron siempre. Tenía muchas carencias materiales, la pandemia nos va a dejar así, y como último mensaje, Anita, ¿qué le dirías a todas las mujeres que creen que no hay esperanza? ¿Cómo matamos ese mito? bueno, definitivamente lo único que no tiene solución es la muerte. Eso lo entendí en la vida. Y aprendí algo muy grande al perderla a mi mamá, que aprendí a vivir cada día como si fuese el último. Y eso me lo enseñó ella porque todos sabíamos que ella se iba, que había un tiempo que nos habían dicho y estábamos tan, pero tan conscientes. Y lo asimilamos tanto, lo asimilamos con tanto amor que nunca me he de olvidar que mi mamá en los divaríos que tenía se olvidó de mi cumpleaños y el día siguiente de mi cumpleaños dijo, uy, para ella fue fatal que se olvidó. Ella me decía, me decía Anita del Rocío, ese es mi nombre y es la única persona que me dice mi nombre completo. A veces cuando alguna tía o alguien me dice Anita del Rocío, me erizo todita porque ella es la única que me nombraba así. Y mi nombre es Anita, porque ella me puso Anita, así dice mi cédula. Entonces, un episodio así muy chiquito que lo quiero contar para que ustedes sepan Por que supuesto. esa es la huella que uno debe dejar. Entonces, mi mamá, sintiéndose muy mal por mi cumpleaños, estábamos mi hermano y mi hermana, que somos tres, y mi mamá sacó de la caja fuerte sus joyas y empezó a darnos en vida sus joyas. Entonces, yo soy bien vanidosa y mi hermana es la otra cara, ella no se maquilla, no es vanidosa, nada, ¿no? Entonces somos como, entonces el anillo más caro, el diamante más caro se lo dejaba a mi hermana y le decimos, no, pues mami, tú le estás dando barba a quien no tiene quijadas, tú estás loca, mami, no, no es así. Entonces a mí me dejaba lo más sencillo, pero ella sabía por qué lo hacía. Ella lo hacía con toda la sabiduría del caso. La situación de mi ñaña y la mía son totalmente diferentes. Entonces, ella era tan sabia, pero nosotros hacíamos mofa y risa cuando ella nos estaba repartiendo sus cosas, que hubiese sido un momento triste, para nosotros fue chiste, y decirle que no, pues mami, y así era. Entonces, por ejemplo, le decía a mi cuñada, ¿qué pasa? Que a mi cuñada, no, pues ¿cómo le vas a dar si ni la quieres, mami? Así molestándola, ¿no? No, no, si Gina es buena, y así, o sea, hacíamos mofa de todo. Fue una Navidad que ella estaba en casa y pasábamos en casa y nosotros cocinamos. Ese es un arte que no lo desarrollé en mi vida y en pandemia intenté y no salí muy triunfosa de eso. Entonces, aprendimos a vivir sabiendo que ella no iba a estar, pero cada día con su bendición, cada día amándola, cada día queriéndonos, haciendo nosotros somos tres hermanos que somos los únicos en esta tierra que damos la vida el uno por el otro.
y Qué damos, y hermoso. ese legado que nos da. Entonces, yo entendí que la plata no tiene valor porque yo tenía toda la plata para salvarla y no pude hacer nada. Y que la libertad y la salud es lo más sagrado que tiene la vida. Desde entonces yo cambié mi alimentación totalmente, yo como muy sano, o sea, todo, uso desodorantes naturales, uso shampoos naturales, o sea, es tanta que la salud es importante y mi vida cambió, o sea, para mí el dinero no es importante, es necesario, pero es una consecuencia de lo que tú hagas, punto. Tampoco es Exacto, malo. en instrumento de transformación. Yo creo que no hay que arrancarse de los recursos, al contrario, tenemos que saber cómo utilizarlo y obviamente un proceso cognitivo, un proceso investigativo nos permite crear más oportunidades para otras personas. Te felicito, Anita, yo sé que la familia llegó, yo también tengo que ir a dejar a mi hija en la casita de una amiga. Ah, tú sabes que te quiero mucho, ha sido un Yo placer. también, doctora. Muchas gracias y gracias por este espacio y un beso a todas y ojalá que siempre estos ejemplos nos ayuden a seguir adelante y que el cielo es la meta. Gracias, Anita, adiós, Ok, chao. chao, gracias.